Buenos días. La entrevista que les traigo hoy es continuidad del ciclo en el que estamos presentando a tubistas y eufonistas latinoamericanos. En el día de hoy es con la tubista panameña Ingrid Saavedra, que nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia, su inserción en el mundo de la música y de la tuba, y sobre todo sobre la tuba en el país istmeño. Comenzamos. Bueno, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal por Gracias allá? por estar aquí, gracias por esta oportunidad. Un placer, todo un placer, todo un placer. Tengo entendido que es de mañana por allí, ¿no? En Estados Unidos, donde está residiendo. Sí, son las 11:30, bueno, las 11:26 de la mañana. Bueno, estamos ahí entonces. Bueno, a ver, Sí, cuéntame, para los que no te conocen, tú eres panameña, pero residente en Estados Unidos. ¿Bien? así es. Ujú. Cuéntanos un poco eso, cómo ha sido, cómo es. Bueno, yo nací, crecí en Panamá, estudié música en Panamá por varios años en la Universidad de Panamá y en el Instituto Nacional de Música, Uh -huh. que también se llama el Conservatorio Nacional de Panamá, ¿verdad? Luego, después de allí, me trasladé a Puerto Rico a estudiar y después de Puerto Rico fui a Estados Unidos, a Illinois. Cuando me gradué, regresé a Panamá, trabajé en Panamá por alrededor de un año y entonces me mudé a Estados Unidos Otra y vez. por eso estoy aquí. Eso está bien. El resumen, ¿no? Ese es el Eso. resumen. Bueno, sí, ya tendremos tiempo de ampliarlo un poco si es necesario. Bueno, cuéntanos, ¿qué instrumentos utilizas tú actualmente? Pues yo uso una tuba en mi bemol, es Besson, y BE 983, no Uh sé si -huh, eso le funciona para saber cuál es, uh pero es -huh, sí. una tuba pequeña, ¿verdad? Uh Besson -huh, de marca británica hecha uh -huh, En Londres. uh -huh. Y pues esa es la tuba que yo uso. Nada más Vale, tengo una tuba. Uh-huh. vale. Y boquillas, ¿cuál utilizas? Uso la Perantucci PT 65 Uh -huh. y esa es la única boquilla que uso también. Eso es lo único que eso. ¿No? Está Antes bien. utilizaba la Chilky Helberg, Uh -huh. eh, pero cuando ya no toqué más tuba en do ni en si bemol, pues cambié a la PT Ah, no, 65. más pequeño. Bueno, a ver, y cuéntanos. Eh, te dije que íbamos a ampliar un poco. Si es posible, ampliarnos un poco el tema de tu educación. O sea, ¿con quiénes estudiaste en Panamá? ¿Con quién estudiaste en Puerto Rico? ¿Con quién estudiaste en Illinois cuando estudiaste eso? ¿A qué edad empezaste? Eso es importante dentro de lo Pues posible. yo empecé a estudiar en Panamá en la banda de la escuela, ¿verdad? Como la mayoría de los turistas. En la escuela a los 12 años, más o menos, por ahí 11 y medio, 12 años. Empecé la primera vez que vi una boquilla, la primera vez que vi un sousafón, fue en la escuela. Luego, después de allí, estudié en la Universidad de Panamá, pero no estudié el instrumento porque no había profesor del instrumento. Y estudié en el Instituto Nacional de Música con un maestro de trompeta, muy buen maestro de trompeta, buen trompetista, pero obviamente no era tubista, así que pues estaba estudiando con un trompetista. Por eso entonces decidí irme a Puerto Rico y en Puerto Rico estudié con mi gran maestro, el profesor Rubén Ramírez, alias Puruco, y él fue estudiante de Harvey Phillips, un excelente, uno de los mejores estudiantes de Harvey Phillips. Y luego después de ahí estudié con el profesor Nelson Corchado en Puerto Rico también. Y él estudió con Phil Sinder, que está en Michigan, ¿verdad? Después de ahí me gané una audición, una beca y gracias a Dios pude ir a Illinois a estudiar la maestría y estudié allá con el doctor Andrew Rommel. Era nuevo, cuando yo entré él era nuevo, ¿verdad? Porque ya había otro profesor, pero bueno, estudié con Andrew Rommel. Cuando me gradué de la maestría, entonces me fui a Panamá a dar clases, ¿verdad? De tuba. Fui la primera profesora o profesor de tuba en Panamá. Y luego después de allí, pues me casé, me regresé a Illinois y allá estudié
un año y medio más o menos con con el profesor Dr. Michael Forbes, que él es uno de los que toca en la agrupación Sotto Voce, que es un cuarteto de tubas muy famoso. Mike Forbes. Sí, Mike Forbes. Estudié con él un año y medio más o menos por allí. Y pues esos han sido Tus maestros. profesores. Bueno, Sí, y me cuentas, o sea, quiero indagar un poco, ¿no? O sea, entre esa clase con un trompetista en el Instituto Nacional de Música en Ciudad de Panamá y esa ya clase de tuba en Puerto Rico, ¿qué te hizo estudiar la tuba? ¿Fue porque te gustó? ¿Fue por obligación del sousafón en la banda? Sí, estas cosas que pasan. La tuba a veces te elige, pero otras veces te la eligen a ti y ya uno sigue por ese camino feliz. bueno, yo elegí la tuba. Al comienzo, pues, era una de las, bueno, yo creo que fui la primera mujer en Panamá que tocó la tuba, ¿verdad? Y por supuesto era raro y era muy diferente. Pero a mí me gustaba porque siempre me han gustado los sonidos graves. Entonces yo decía, si no es la tuba, pues será el contrabajo o algún instrumento grave. A mí siempre me ha gustado. Ahora, yo no sabía que la tuba era tan grande, que el saxofón era tan grande. Yo me imaginaba un trombón, un eufonio, ¿verdad? Algo más pequeño. Cuando me presentaron el saxofón casi me desmayo, pero por suerte tuve un maestro que tenía la mente muy abierta y entonces me dice, no, tú puedes, no te preocupes. Y por supuesto, yo tenía 12 años, era una niña, tú sabes, y no, Claro. ya estaba más pequeñita, más flaquita de lo que ya estoy, entonces fue un acontecimiento. Pero y un trauma familiar. Y sí, mi madre, la pobre, tuvo que sufrir tanto por mí, porque ella no concebía, decía, pero ¿por qué? O sea, de tantos instrumentos tú vas a escoger el más grande. Suele pasar, Pero no, suele pasar. esto fue como amor a primera vista. Yo empecé y me gustó y yo seguía y mi profesor mis profesores pues me ayudaron bastante, me dijeron, los de la banda, por lo menos, en la escuela donde yo estaba. Ellos me impulsaban, me deseaban que yo siguiera, ellos deseaban que yo siguiera. Así que pues seguí en el conservatorio con un maestro de trompeta y cuando vi que ya necesitaba un profesor de tuba, pues me fui a Puerto Rico. Ya. Y por suerte me encontré con el maestro Puruco, que fue un excelente maestro, me quitó muchas malamañas, porque uno se le pegan cosas que no se deben. Tú sabes, porque bueno, el maestro de trompeta tenía todas sus buenas intenciones, pero era un maestro de trompeta, él no tocaba tuba. Entonces, pues yo tenía malamañas de trompetista. Entonces, ya en Puerto Rico se me quitó todo eso, digo, no, más o menos, y lo logré. Así que esperemos que si algún trompetista ve esto, no se lo tome mal. No es para ofender a nadie. El maestro tenía todas las buenas intenciones y yo se lo agradezco mucho. O sea, es un asunto que no es que yo le tengo recelo ni nada, no, para nada. No, él fue excelente, muy buen maestro, pero como tú sabes, la tuba no es lo mismo que una trompeta, ¿no? No, claro que no, claro que no. Sí, exacto. Necesitamos bueno, Ingrid, y cuéntame, o sea, me has hablado, por lo menos que yo haya entendido, de una sola experiencia profesional, por decirlo de alguna forma, en la enseñanza en Panamá, de la que vamos a hablar posteriormente. Pero me gustaría saber, tocando el instrumento, ¿en qué lugares has tocado? Aparte de la banda esta que me comenta, que nos has comentado, ¿en qué lugares has tocado? ¿Alguna orquesta, alguna banda, algún grupo de metales? ¿Has tocado algún concierto como solista? Sí, bueno, yo he tocado en Panamá, vamos a empezar por Panamá. En Panamá toqué en la banda republicana, que es la banda de protocolo del Estado, ¿verdad? La banda municipal de Panamá toqué por 5 años. ¿Sí? Y toqué en la banda de la policía de Panamá, que había que ser policía para poder tocar en la banda, así es que yo fui policía en Panamá también. Yeah. Entonces esas son las 3 bandas en donde toqué en Panamá. Y claro, toqué con la Orquesta Sinfónica 1 o 2 veces que me invitaron y tocaron la consagración de la primavera una vez y fui.
toqué con ellos en Panamá. Luego, en Puerto Rico toqué con varias bandas, la banda de Bayamón, otras bandas que pues me llamaban, ¿no? Como yo era estudiante, me llamaban y yo tocaba con ellos, algunas bandas. También pues canté mucho, estuve en coros y canté con la orquesta y todo eso, tuve esa experiencia, por suerte. Entonces, en Illinois, pues allá es obligatorio tocar en las bandas de la universidad. Y obviamente yo toqué en las bandas de la universidad, pero cuando ya estaba ya, me gradué, toqué en el brass band de Central Illinois, que es el brass band de Illinois Central. Y allí, bueno, toqué una pieza de solista y pues de vez en cuando tocaba de solista. He tocado en la ITA, en la ITA. ITA, sí, ITA, sí, sí. En alguna de las conferencias regionales en Michigan. Fui a las conferencias en Washington, D.C. también. He ido a varias conferencias regionales de la ITEA. Y estoy actualmente aquí en Florida el año, antes de la pandemia, el año 2019. Toqué de solista con el brass band que se acababa de formar aquí en Tampa, en donde yo resido. Vale. Entonces toqué de solista y toco con el quinteto de metales de aquí, por supuesto. Tuve un cuarteto de tubas llamado Gravísimo, donde fuimos para todas partes y nos divertimos mucho. Y así, más o menos esa ha sido la experiencia tocando que he tenido. Bueno, a ver, cuéntame, ya vamos a entrar en esta parte docente, pero vamos a empezar por una cuestión de una opinión personal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es el hecho de que lo sabrás ahí en Estados Unidos, donde resides, normalmente el eufonio y la tuba son impartidos por un mismo docente. Bien, yo siempre parto en la entrevista de la experiencia de España, donde es así, un tubista da clases de ambas cosas o un eufonista da clases de ambas cosas. Bien, pero la cuestión está en lo siguiente. En tu opinión, ¿a partir de qué momento crees tú que se deben separar las especialidades? ¿Crees que deben ser siempre unidas for life, por decirlo más o menos en inglés? ¿O crees que deben ser desde el principio clases separadas con docentes y especialistas separados? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo pienso que acá en Estados Unidos no hay presupuesto, a veces, ¿sabes? Dinero, para pagarle a dos instrumentistas distintos. Entonces, como los maestros de tuba se han dedicado a enseñar eufonio también, entonces, pues, se estila, o lo normal es que el maestro de tuba dé las clases de eufonio. Pero pienso que el eufonio es un instrumento aparte de la tuba, entonces debería tener su propio profesor. Ahora, por cuestiones financieras, a las universidades y a los colegios no les conviene tener dos maestros. Entonces, pues tienen un solo maestro para los dos instrumentos. Claro. Aunque los dos instrumentos son, en mi opinión, diferentes. Debería haber un maestro de eufonio y un maestro de tuba, ¿no? Vale. Bueno, y esta... No, sí, es correcto. La cuestión está en lo siguiente, o sea, eso en tu tierra, en tu país, ¿cómo es? En Panamá, ¿cómo es? Es lo mismo que aquí. El maestro de tuba enseña tuba y eufonio. Vale. Sí, es lo mismo. A todos los niveles. Sí, a todos los niveles. A todos los niveles. No hay muchos eufonistas en Panamá tampoco. Tampoco. Entonces, sí, la demanda, no hay muchos eufonistas porque no hay tanto trabajo para eufonistas. Solamente en las bandas, en la orquesta no se usa eufonio. Entonces, como la demanda es poca, entonces no hay tantos instrumentistas. Como antes, cuando yo estudiaba, no había tantos tubistas. Entonces, la demanda era poca, no había maestro, entonces no había. Bueno, a ver, ¿cómo ves tú el tema de la enseñanza de la tuba en Panamá actualmente? Tuviste una experiencia, ahora nos comentarás sobre ella, pero actualmente, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo muy positivo. Están mejorando
un montón. O sea, de la noche a la mañana, de cuando yo era estudiante, ahora es un cambio a 360 grados. Ahora hay dos maestros, uno en la Universidad de Panamá y otro en el Instituto Nacional de Música. Los dos son tubistas. Uno se graduó en Costa Rica y el otro pues es el tubista de la Orquesta Sinfónica de Panamá. Entonces, hay una asociación de tubas en Panamá que ya la están promoviendo y están haciendo actividades y muchas cosas. O sea, está aumentando la cantidad de tubistas y el nivel está aumentando mucho. Entonces, yo lo encuentro que está mejorando un montón de aquí a la China. Ve acá, Ingrid. De acuerdo a tus conocimientos, ¿cómo crees tú o cómo recuerdas o cómo te han dicho que llegaron nuestros instrumentos a Panamá? ¿Por qué vía? Bueno, la Orquesta Sinfónica, yo lo tengo aquí apuntadito porque a mí se me olvidan la Orquesta Sinfónica se fundó en 1867, Ajá. ¿verdad? Entonces, fue una orquesta sinfónica de músicos extranjeros más bien, porque todavía Panamá no era Panamá, era parte de Colombia. Entonces, ya después cuando Panamá se independizó y todo eso, los instrumentos que había en Panamá eran de marcas europeas, ¿no? Porque la influencia de España en todo lo que era la cultura en Panamá. Pero con la construcción del Canal de Panamá, entonces vinieron instrumentos que eran de fabricación norteamericana o inglesa, ¿verdad? Entonces había muchos instrumentos de diferentes, así como todo, el Panamá todo es mezclado de diferentes lugares, ¿verdad? La escuela europea se mantuvo y se mantenía el solfeo y todo eso europeo, el tipo europeo, ¿verdad? Pero los instrumentos que venían eran más de Estados Unidos. Vale, vale, vale. De construcción norteamericana De o uh-huh. de lo que ellos, alemanes, y de lo que ellos compraban de otros lugares, ¿no? La influencia de los instrumentos en sí era más de Estados Unidos. Vale. O sea, bueno, ¿quiénes crees tú que son los representantes o los referentes de la tuba en Panamá actualmente? Bueno, en Panamá está el profesor José Verdiales, que es el tubista de la Orquesta Sinfónica de Panamá. También está el profesor José Vanegas, que es el maestro de tuba de la Universidad de Panamá. También está en la banda republicana, tenemos a los tubistas Fernando Bolívar y Miguel Ángel Casela, que estudiaron en Costa Rica. Tenemos a Jaime Morales también, que ha estado ahí por mucho tiempo. En la banda de los bomberos tenemos a Henry Castillo, que también es un compositor, además de tocar la tuba, de ser tubista. A Román Atencio y Alexander Kiel, que son otros estudiantes de tuba que están surgiendo. En la banda municipal está Jorge Ortega, que también es profesor en algunos lugares. Hay un muchacho que está en Italia, fue mi estudiante, mi niño Edgar Dutari. Tenemos otros tubistas en otros lugares. Por ejemplo, ahora mismo está Marcos, que es de Chiriquí, y José Vera. Aquí tengo a otros. Diego Vargas. Hay otros muchachos que pues se dedican a tuba. Y eufonio, pues hay varios. Está, por supuesto, mi amigo Ronaldo Seville, que es uno de los eufonistas que tiene más experiencia en Panamá, ¿verdad? Irving Franco, Luis Jiménez, Jonathan Sandoval, son eufonistas, pues son panameños y algunos están en el extranjero y otros están en Panamá. Todos tocando, bueno, todos tocando en bandas en Panamá, ¿no? Los que están en Panamá. Sí, todos tocando en banda. Hay una orquesta solamente, así que una orquesta, pero la mayoría son bandas, sí. Bueno, a ver, vamos a entrar un poquitico más ya en tu experiencia como docente, tú, esa que hemos ido hablando, pero la hemos ido aparcando por el camino, ¿no? Ahora vamos a entrar en ella. Cuéntanos, cuando tú das clases, ¿cómo distribuyes tu tiempo? ¿Cuál es tu planificación? ¿Qué tiempo duran
tus clases aproximadamente? Bueno, mis clases duran aproximadamente 1 hora, ¿verdad? Si el estudiante es un estudiante que está empezando, que no sabe casi nada, pues media hora, porque tampoco es que voy a matar al estudiante para eso. Ya. 1 hora si ya es un estudiante que ya toca y esto, pero media hora si estamos empezando a entender las notas, a enseñar el sonido, que si la embocadura y todo eso, las notas del pentagrama, la teoría, el solfeo, todo eso. Entonces, pues media hora. Pero si ya sabe, entonces 1 hora, ¿verdad? ¿Cómo lo divido? Pues obviamente nosotros calentamos primero, yo trato de calentar con el estudiante. Si es online, pues no se puede porque el audio no permite que los dos hagamos el mismo calentamiento. Pero yo los obligo a que calienten. Claro, A claro. que hagan por lo menos un ejercicio de notas largas, un ejercicio de ligadura y pues aunque sea algo de escalas, 2 o 3 escalas, ¿verdad? Para que calienten el cerebro, calienten la tuba. Y luego después de ahí pues vemos el repertorio que están mirando, si están viendo algún ejercicio de algún libro, del Arban, del Coprage, del bel canto, cualquier ejercicio que estén viendo y pues lo miramos. Le digo las sugerencias, cómo tiene que estudiar, lo que tiene que hacer y todo eso. Luego el repertorio, si está preparando algún recital, si está preparando algún examen, alguna prueba, si tiene alguna pieza de banda que no le sale, vemos el repertorio que está practicando. Y luego entonces yo trato de siempre ponerle algo extra al estudiante para que practique para la próxima clase. Como que algún ejercicio extra para que mejore, no sé, la afinación o la flexibilidad o lo que sea que tenga que mejorar, ¿verdad? Vale. Y básicamente así es la clase, más o menos. Vale. Bueno, acá, con respecto a los alumnos, ¿a partir de cuándo consideras tú que debían presentarse ante el público? ¿Cuando ya estén preparados o desde el principio de sus estudios o cuando ya se vayan a graduar? ¿Cuándo crees que es el momento idóneo para empezar? Al comienzo. Apenas toca 3 notas, ya debería empezar a aprender alguna canción, algo para que lo toque enfrente de alguien. No tiene que ser enfrente de un público o algo, pero enfrente de los otros compañeros o enfrente de alguien. Apenas uno empieza a tocar, uno debería acostumbrarse a tocar para las personas. Vale. Y así pues ya esos nervios se van calmando y ya uno va más o menos entendiendo cómo es cuál es el proceso de tocar para las personas, porque para eso estamos estudiando, somos músicos, para tocar enfrente de la gente o para otra gente. O para otra gente, claro, claro. Para nosotros, entonces me quedo aquí tranquila, ¿no? Es cierto, es muy real, muy real. Déjame hacerte una preguntita. Dada la circunstancia de lo que comentamos ahorita, de que es difícil que haya esa dualidad de un profesor para cada especialidad, en tu caso particular, si tú tuvieras que elegir, o se te diera el caso de que tuvieras que elegir entre un alumno de tuba y uno de eufonio para enseñarle, ¿tendrías preferencia por alguno en concreto? ¿O dividirías tu tiempo entre los dos por igual, por el interés? ¿O cómo lo harías? Bueno, yo no le digo que no a ningún alumno, la verdad. Te voy a ser sincera. Yo soy así como que no puedo decir que no. Así que eufonio, tuba, no importa. Yo te enseño lo que yo puedo enseñarte, lo que yo sé. Pero con el eufonio sería sincera, porque yo he tocado eufonio bien básico, en la suite de Holst, cosas así básicas, ¿verdad? No soy experta en eufonio, así que no, ya llega a cierto nivel en que yo no puedo decirle al estudiante, haz este truco para que te salga esto. No puedo porque no lo sé. Entonces, yo le enseño, pero hasta cuando yo pueda. Ya después de ahí, pues lo mandaré para donde alguien que ya puede enseñarle más. Que lo voy a enseñar bien. Perfecto. Así sería. Entonces, mi preferencia sería la tuba, ¿verdad? Porque perfecto. ahí es donde toco y soy experta. Perfecto. Genial, genial. Bueno, y cuéntame, o sea, me hablaste de que normalmente con los alumnos trabajas el repertorio que ellos te traen. Ahora, en contraposición, ¿tienes tú, algún tipo de repertorio que crees que un alumno debe tocar de acuerdo
a su nivel, o crees que hay alguna obra que sea obligatoria que el alumno deba tocar para terminar sus estudios, para culminarlos? Sí, yo pienso que sí, en la carrera de tocar tuba, ¿verdad? Siento que hay repertorio que hay que tocar como tubista. El Vaughan Williams, el Hindemith, el Penderecki, el Gregson, todos esos conciertos estándares que se les llama. Frankenpole, hay que tocar Wilder, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Alex Wilder. el estudiante que estudió y no toca el Leafy Suite, o sea, no tiene que tocar todo ese repertorio que, no todo, ¿verdad? Porque son un montón de piezas, pero Claro. la mayoría debería. Yo tengo una listita de piezas que, aunque si el estudiante no me las trae, pues yo se la pongo. Ahí es donde está la última parte de la clase. Le induces a que lo toque. Le digo, te felicito, ahora vas a tocar esta pieza, te la ganaste, mira. Y así me pusieron, yo enseño como me enseñaron a mí. Sí. A mí el maestro no me preguntaba, ¿a ti te gusta la pieza? No, me decía, muy bien, ahora ya estás lista para tocar el Penderecki. Y yo así, ay, ¿ahora qué será? Porque uno escucha esos nombres rusos y se imagina, Sí. ¿no? Así que... Sí. En este caso es polaco, pero no importa, todo muy lejano de nosotros los latinos. Exacto. Pero bueno, está bien. Está bien. Bueno, y cuéntame, a ver, mira, comentaste ahorita que había problemas en Panamá de trabajo, por decirlo de alguna forma, o sea, que no hay una gran cantidad de plazas a la que los futuros alumnos puedan acceder. Pero normalmente el plan de enseñanza, la programación didáctica en muchos lugares está estandarizada para que el alumno sea solista, no está pensada en base a que el alumno pueda adquirir una plaza, obtener una plaza en una banda o una orquesta. ¿Crees tú que se debería aumentar la carga docente o la carga de estudios de la parte de repertorio orquestal y bandístico de cara a eso, a pesar de que haya dificultad para encontrar trabajo? Porque en Panamá hay, pero lamentablemente o para bien, hay otros lugares del mundo donde sí salen con bastante frecuencia plazas para nosotros y tienen una serie de exigencias con el repertorio en concreto. Sí, me parece que, buena pregunta, que sí, que el repertorio no debería ser solamente de solista, porque no todos van a ser solistas, ¿no? No todos van a tener la oportunidad de tocar de solista. Entonces, la mayoría del dinero que hay de trabajo es en banda. Y bueno, si los estudiantes son bastante astutos y logran hacer un quinteto o un cuarteto que se promocione y que gane dinero, pues eso también ayudaría. Entonces yo pienso que se debería incluir repertorio de banda en el programa de estudio. Bueno, yo creo que el repertorio de banda de orquesta ya está, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que, en Puerto Rico y en Estados Unidos se estudia repertorio de orquesta, pero de banda no tanto. Se estudia más de orquesta que de banda. Pero sí hay que tocar en bandas. Entonces allí uno tiene la experiencia y conocemos el repertorio de las bandas. Entonces, el estudio debería ser dirigido, me parece a mí, a lo que los estudiantes, a las necesidades del estudiante. Si en el país donde se está enseñando hay más bandas que orquesta, obviamente es mejor enseñar el repertorio de bandas que tanto repertorio de orquesta, porque igual en Panamá hay una orquesta y la orquesta toca Mozart y Mozart no tiene tuba, ¿no? Entonces, no se toca mucho, la tuba no toca mucho en la orquesta y nada más hay una sola orquesta y ya la orquesta tiene tubista. Entonces el estudiante que está estudiando en Panamá lo más probable es que va a tocar en una banda. Entonces me parece que se le debería enseñar al estudiante el repertorio de banda. Y si ellos quieren abrir el camino y hacer un quinteto, pues repertorio de quinteto. Y si quieren hacer cuartetos, vamos a hacer cuartetos y vamos a ir a tocar. O sea, pienso que el currículo debe adaptarse Adaptarse. a lo que está vigente en el lugar donde se está, a la realidad que se vive.
para que entonces los estudiantes tengan una oportunidad y una opción de, de empleo, de poder ganarse la vida tocando tuba, Ujú. ¿no? Porque si no, imagínate, se frustran. Sí, la verdad que, la verdad que sí, la verdad que sí. Ciertamente, a ver, de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿cuál es el repertorio que se suele tocar o que se suele pedir en las bandas en Panamá, las bandas y en la orquesta? O sea, el repertorio que normalmente toca las bandas, ¿cuál es? ¿Es música popular? ¿Son o sea, obras de gran calado de banda? ¿O qué hacen? Bueno, en Panamá se toca mucho marchas de Sousa, marchas panameñas, Ujú, los compositores panameños, muchas marchas muy bonitas para Panamá, otras marchas, Colombia y Panamá y no sé qué, o sea, un montón de marchas panameñas, se toca ujú, mucho en las bandas de Panamá. Se toca marchas de Sousa, arreglos de banda, de orquesta para banda, ¿verdad? ujú. Bastante de ópera, se toca mucho las introducciones de las óperas, Vivaldi, cosas así, pero arreglo para Arreglos banda. para banda, sí, claro, de oberturas y demás. Ya. Exacto, de las oberturas y eso. Básicamente, hay algunas piezas que son de concierto, sobre todo en Navidad, se tocan muchas piezas de Estados Unidos, de concierto, ¿verdad? Que sí, Ujú, Sleigh Ride y todas esas que son de concierto. ya. Pero generalmente se toca más marchas y cosas así, los himnos nacionales de los otros países. Se tocan, algunas bandas tocan procesiones, no sé Sí, si, sí, sí, claro, eso aquí en España es, bueno, esa música de procesión, sobre todo claro, ahora que viene la Semana Santa, sí. aunque Entonces, está casi cancelada, pero bueno, sí, exacto, sí, exacto. por el tema de la pandemia. Sí, pero se toca música así, pues, de marchar, de desfilar, ¿verdad? De Ujú, cantar. vale. Y de concierto a veces salen conciertos de qué sé yo, sobre todo cuando se toca en banda municipal, por ejemplo, la banda municipal toca más conciertos que desfile, que marcha. Claro, Entonces ellos tocan más música de concierto, banda, pero de concierto de ya. Holst, Ujú. ¿sabes? La suite de Holst y cosas así. Vale, vale. Y bueno, una pregunta casi al hilo de lo que has dicho, de que tocan transcripciones y todo eso, pero ya llevado a nuestro terreno específico. ¿Qué opinión te merecen las transcripciones que existen para tuba de obras clásicas, obras barrocas, esas obras que además ya están casi insertadas en nuestro repertorio habitual, por decirlo de alguna forma? ¿Qué opinión te merecen? El aire buré de Bach. Por ejemplo. Por ejemplo, que es para violencia. Eh, No, bueno, hay algunas que son, fíjate, si la tuba hubiera existido en ese entonces, yo estaría, o sea, yo lo hubiera tocado, o sea, es música bonita que uh-huh, se puede tocar en la tuba. Entonces, si hay transcripciones que la tuba lo puede hacer, yo no tengo ningún problema con las transcripciones. A mí me encanta. Y también me encanta la música nueva, o sea, toda la música. La música se clasifica en música buena y música mala. Entonces, la música buena, venga de donde venga, a mí me parece que está bien. Las transcripciones, pues algunas son bastante acertadas, como el aire burré de Bach. uh-huh, Se escucha bien, la tuba le suena bien, era para violín y la pusieron para la tuba, perfecto, no hay problema, me la aprendo de memoria, la toco y ya. O sea, es uh-huh, una pieza de primer año de tuba, ¿verdad? Entonces, pero hay otras transcripciones que están muy raras, no se puede, o sea, es para virtuoso, para la persona que toca una tuba virtuosa, ¿verdad? Entonces, sí, está bien si lo podemos tocar, pero si no lo podemos tocar, ahí es donde está la cosa, que se frustra el estudiante. Y pienso que debemos saber cuáles son las capacidades, ¿no? claro. De cada estudiante y qué podemos hacer y qué no. Porque si me ponen una transcripción de una cosa, de la suite de cello y yo no llego, o sea, las notas están demasiado separadas y las octavas son como 10 octavas,
Obviamente no la voy a poder tocar, entonces me voy a frustrar y voy a decir que soy una mala tuba y que no toco nada. Y eso no es cierto. Entonces, lo importante es que el estudiante se sienta que está logrando algo, que O sea, está buscar avanzando. transcripciones que, que sean lógicamente adaptadas y adaptables al nivel del estudiante. Al nivel del estudiante, exacto. Vale. No hay que poner... Y a ti como profesional, ¿te parecen estupendas? Unas mejores, otras peores, pero te parecen... Que se sigan haciendo las transcripciones. Yo no tengo ningún problema. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, mira, vamos a hablar ahora de cuestiones técnicas. Hay una cosa que es muy llamativa y es el hecho de cómo se produce o cómo conseguimos el sonido. Y la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente, es, según tu experiencia, ¿crees que el instrumento, la embocadura, la boquilla, la fonética del lenguaje, y tú dominas más de un idioma, la cultura que circunda, son cosas que influyen a la hora de tener un sonido propio, un sonido determinado, todo esto, o crees que algunas sí y otras no? ¿Qué opinión te merece eso? Sí, me parece que sí. El lenguaje que uno habla y la forma que uno habla influye en el sonido que uno tiene en la tuba. Entonces, porque el sonido es algo bien subjetivo, ¿verdad? Es bien mental, yo pienso. A menos que sea un muchacho que está empezando, que no tiene idea, bueno, ok, se puede trabajar como que, bueno, tu sonido podríamos cambiar un poquito la embocadura para que sea un poquito más de tuba, qué sé yo. Pero ya cuando la persona tiene un sonido, el sonido es mental, es algo de la mente, yo pienso, que no es algo, es subjetivo. Hay gente que le gustan los sonidos brillantes, hay gente que le gusta el sonido más oscuro, hay gente que le gusta el sonido más como de cello, más de bajo eléctrico, ¿verdad? Hay gente que le gusta un sonido más así como, nosotros le decimos crispy. Eh, y así depende, es bien subjetivo. Y el idioma sí influye en el sonido. Pienso que dependiendo de qué idioma uno habla y cómo uno habla, entonces el sonido así mismo todo se ve y sale de esa misma forma. Yo hablo bien bajito, pues mi sonido es bastante bajito, yo no toco bien fuerte ni nada de eso. Entonces, así mismo como yo hablo, así mismo es el sonido que yo tengo, naturalmente. Claro, puedo trabajar cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tocar más, más grande, más fuerte, yo lo trabajo. Pero naturalmente el sonido es como es uno, como es la personalidad de la persona. Del Y instrumentista. como lo que uno tiene en la mente. Pienso que el sonido depende de la persona. Y es subjetivo. Yo la verdad es que a mí nunca me criticaron, bueno, sí me han criticado mi sonido, pero cuando yo me cambié de un profesor de trompeta para un profesor de tuba, mi maestro nunca me habló del sonido. Él me corrigió todos los defectos que yo tenía con respecto a técnica, ¿verdad? Pero de sonido, él no me hablaba del sonido, porque precisamente para él el sonido es algo que uno desarrolla, pero es personal, no es algo que otra persona tiene que venirte a decir a ti, ah, no, que tu sonido es muy así, tienes que cambiarlo. No, ellos, mis maestros, todos mis maestros, ninguno me ha dicho a mí que yo tengo que cambiar mi sonido, porque no, yo simplemente, pues, ellos me corregían otras cosas, pero sonido jamás. ¿Por qué? Porque el sonido es algo personal, es algo que no, un maestro no puede cambiar el sonido de un estudiante, así tan fácil, eso es algo que requiere mucho tiempo para hacerlo. Bueno, Pienso yo. no, sí, obviamente, o sea, una opinión personal y además muy válida y bastante bien desgranada, para que me entiendas, ¿no? Bueno, mira, quiero hacerte otra preguntita y es sobre tu experiencia con respecto a la fabricación de tubas y boquillas. ¿A qué me refiero? Me dijiste que habías conocido o habías empezado con un sousafón, que ahora tienes una tuba Besson pequeña.
Sin embargo, por el camino me dijiste que habías tocado tuba en do y en si bemol. Me gustaría saber, si te es posible, ¿qué instrumentos has tenido? ¿De qué fabricante? ¿Por qué los elegiste? Si por el sistema, por la marca, porque te indujeron a ese instrumento. Bien, y con el caso de la boquilla, pues exactamente lo mismo. ¿Por qué una, otra, etcétera? Y bueno, cuando empecé, bueno, en realidad yo no elegí ninguno de los instrumentos que he tocado, nada más el último, que es la tuba que tengo ahora mismo. Al comienzo toqué un saxofón de estos de blancos que son de PVC, ¿verdad? Yamaha. Y la boquilla era una boquilla Yamaha de estudiante, y así empecé, si bemol, ¿verdad? Luego cuando estuve en las bandas tocaba saxofón o tocaba tubas en si bemol, porque lo que se toca en Panamá mucho, lo que compran en Panamá son tubas en si bemol, la mayoría de las bandas y esto. Y pues son tubas, me acuerdo que una de las tubas era muy buena, era una Miraphone en si bemol, una tuba buena. A mí me gustaba tocarla. Y ahí entonces compré mi primera boquilla, que fue la Chilke Hellberg, y más nunca la dejé hasta después de buenos años. Y con eso tocaba toda la tuba en si bemol que toqué en Panamá, y luego cuando fui a Puerto Rico que toqué la tuba en do, tocaba con la Chilke Hellberg la tuba en do. Y esa tuba, no recuerdo, era Milton, yo creo que era esa tuba en Puerto Rico. ¿Pero era tuya, era del conservatorio, era del profesor? Del conservatorio. Yo no tenía dinero para comprarme tuba. No. Yo me fui al conservatorio y ellos me prestaban la tuba Milton, yo creo. Sí, yo creo que era Milton. Sí. Do era una tuba y era bastante nueva. Al comienzo tocaba con una tuba en si bemol, Mirafón, pero imagínate, la tuba la llamaban el helicóptero, porque la tuba taca, 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 sonaban los cilindros, llaves. la llave, sí. Taca, 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 cuando uno tocaba, estaba tocando. Entonces dijeron, ya, hasta aquí llegamos. Vamos a comprar una tuba para que los estudiantes puedan tocar. Y éramos 3 tubistas. Entonces compraron la tuba en do y nos la repartíamos entre todos, ¿verdad? Luego, después de ahí, compraron una tuba Yamaha en fa. Y entonces empecé a tocar la tuba Yamaha en fa con la misma boquilla, la chiqui, porque no tenía otra. Entonces, yo seguí tocando la tuba Yamaha en fa y toqué en el cuarteto con esa tuba. Y fue un lío porque hay que cambiar de si bemol a do, después de do a fa, todas esas digitaciones, y la lectura a primera vista pues era un martirio. Entonces, como te puedes imaginar. Luego ya al último año del conservatorio, entonces pude comprarme mi tuba en mi bemol, que es la tuba que tengo ahora. Y bueno, otro martirio porque ya yo me iba a hacer la maestría, entonces tenía que aprender a leer rápido en una tuba en mi bemol, después de haber tocado si bemol, do, fa, entonces ahora mi cerebro estaba... ¿Y por qué el cambio? Si ya tocaba fa, ¿por qué a mi bemol? Porque esa tuba era de mi maestro y mi maestro ya no la quería. Entonces esa tuba, él se la compró a su maestro, Phil Cinder. Y él me dijo una vez, antes de comprarla, como un año, me dijo, yo le dije, maestro, y esa tuba déjeme probarlo. Y yo la probé y me gustó. Y le dije, ¿usted no la vende? Y él me dice, yo jamás voy a vender esta tuba, me dijo así. Y yo dije, nunca digas nunca, maestro. Entonces pasó un año y él me dice, oye, esta tuba como que no me está gustando. Digo, maestro, préstemela. Entonces él me la prestaba. Y yo digo, me encanta esta tuba, maestro, préstemela. Entonces me gustaba cómo sonaba la tuba. Ahora, a pesar de todos los problemas de digitación, la tuba me gustaba. Fue mi favorita. Entonces le rogué, le dije, maestro, véndemela, por favor. Y él al final accedió. Dice, ok, te voy a vender mi tuba, pues. Pero esa tuba pasó de su maestro a él y entonces a mí. Y yo pues la he tenido desde entonces. Y es una tuba bastante viejita, pero a mí me encanta. Es mi tuba favorita. Bueno, la única que tengo. Bueno, pero has tenido la posibilidad de probar o de catar otras y esta te ha gustado, porque si no te hubiese gustado, hubieras buscado otra, no esa. Exactamente. O sea que, aunque sea la única que tienes, es tu tuba favorita. Sí, ese es mi enamorado. Sin duda. Bueno, mira, ya para terminar, otra pregunta, digamos que
un tanto complicada, si se quiere decir, ¿no? Y es la siguiente. Actualmente existe una diversidad bastante amplia de intérpretes que vienen de cursar estudios en distintas escuelas o dentro de los distintos centros de enseñanza que estaban preconcebidos, pues el americano, el francés, el inglés, el ruso, el alemán. ¿Crees que actualmente la cuestión, y volvemos un tanto a lo del sonido, crees que la forma de tocar el sonido se ha homogeneizado de manera, o sea, generalizada, o crees que todavía es fácil discernir esta persona suena así, este estudió en tal sitio, o esta persona suena así, esta persona estudió en tal lugar? ¿Crees que eso todavía es fácil de aquilatar, o que mira, ya todo el mundo toca igual y ya es cuestión de gusto, el que le guste bien, el que no, ya se verá? Bueno, pienso que todavía es fácil. Bueno, para los que tocan tuba, ¿verdad? Porque si es un trompetista o es un trombonista, está escuchando en diferentes escuelas de tuba, de pronto sí puede reconocer las diferentes escuelas. Para los tubistas todavía pienso que a pesar de la globalización y de la comunicación que ha habido esto en los últimos años, y con esto del Zoom y esto de la comunicación que ha habido, ¿verdad? Se ha homogeneizado un poco, pero con todo eso pienso que todavía hay una diferencia, hay diferencias entre la persona que estudió en Estados Unidos, la persona que estudia en Alemania, la persona que estudia en, no sé, en China, en Japón, hay diferentes sonidos. Aunque algunos profesores se han ido vamos a suponer, de Alemania para Japón o de China para Europa, no sé. Como es más fácil intercambiar conocimientos y eso, esto sí se ha homogenizado un poco, pero todavía se reconoce quién es el estudiante de quién. Cuando yo estudié de solista, me decían, tú suenas como tal persona. O sea, todavía la gente reconoce, o la gente que toca tuba, reconoce ciertos sonidos, ciertas escuelas, ¿no? Entonces, bueno. Ciertas formas de tocar. Ciertas formas de tocar. Sí, se está globalizando, homogenizando, pero a mí me parece que la diversidad es buena. Yo pienso que debería haber diversidad. No, todo el mundo no debería sonar igual. Eso, ¿para qué entonces? No es como, a mí me parece que es como aburrido, no sé, pienso yo. Vale. Bueno, que es bueno que haya diferencia. Claro. Y cuéntame, volviendo a tu tierra, nos has comentado que hay distintos tubistas que han estudiado o que actualmente todavía están formándose en distintos lugares. ¿Crees que existe alguna de estas escuelas o alguna de estas formas de tocar? ¿Crees que con el tiempo ha permeado a la sociedad tubística panameña, por decirlo de alguna forma? O sea, que hay alguna escuela que haya hecho influencia dentro de Panamá a la forma de tocar actualmente. Todavía no, pero porque ahora mismo está el auge, está como empezando, ¿verdad? Tienen varios años, ya como 5 o 6 años, vamos a ponerle 7, vaya. Pero todavía pienso que el tiempo no ha sido suficiente para que se vea la diferencia de unas escuelas y otras. Yo pienso que de aquí a unos 5 o 6 años, entonces ya se va a ver, esta persona estudió con Josué, esta persona estudió allá en Italia, ¿ves? Entonces, pero todavía no, porque los muchachos están desarrollando, están empezando, están transformándose. Ya pienso que de aquí a un par de años ya se puede ver más o menos esa diferencia, pero aún no, aún está empezando, así que no se sabe todavía. No hay tantos estudiantes tampoco, así que digamos, wow, vamos a comparar uno con otro. No se puede. Pienso que todavía está empezando y le falta como un par de años para que se pueda desarrollar ese tipo
de comparaciones. Vale. Bueno, Ingrid, con esto esta era la última pregunta. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Yo al menos sí. Si quieres agregar algo, encantado de escucharte. Sí, bueno, quiero agregar una sola cosita nomás. Yo estoy empezando un grupo de muchachas que tocan tuba y eufonio de Latinoamérica, ¿verdad? Y quisiera incluir España, ¿verdad? Porque en España me imagino que hay muchachas que tocan tuba. Ahora mismo hay un grupo aquí en España que se llaman las tubardinas. Ah, perfecto. Que bueno, se organiza desde la ETIP, la Organización de Tubistas y Eufonistas Españoles, que además creo que tienen ahora para el día 8 de marzo, habían previsto hacer algún tipo de quedada online o de vídeo si no pude ver mal. Bueno, es cuestión de que te pongas en contacto con la asociación y Ajá, busques contacto con las chicas, claro. claro. Entonces yo estoy promocionando equidad, igualdad de género, ¿verdad? De entre los tubistas. Es difícil en nuestras sociedades latinoamericanas darle auge al instrumento si uno es una mujer, y te lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, el grupo ya lo tengo, hemos hecho algunas cosas, vamos a hacer videos y cosas así para ver si promocionamos más estudiantes que quieran tocar tuba, que sean muchachas, tuba y eufonio también. Y pues quiero promocionarlos para que sean parte de la ITA, la ITEA, y que vayamos a tocar y hacer giras y cosas así. O sea, tengo varios planes. Y pues nada, que nada más quería dar a conocer, es para que si ven algo por allí, nos apoyen, Bueno, pues nos den un like en el Facebook, en el grupo del Facebook. Te felicito por la idea porque es muy interesante y bueno, pues yo en eso poco te podré colaborar porque de mujer tengo poco, pero bueno, ayuda y apoyo moral, todo el que necesite por mi parte lo tendrá. ¿Bien? Eso, ayuda y apoyo moral es lo que necesitamos. Bueno, pues nada, Ingrid, nos despedimos pues y estamos en contacto. ¿Bien? Muchas gracias por la entrevista y nos vemos. Un placer. Hablamos, cuídate mucho. Gracias. Bueno, una vez más espero que hayan disfrutado de esta entrevista, que hayan conocido un poco más sobre la problemática de la tuba en Centroamérica, en este caso en Panamá, y les invito a disfrutar del resto de entrevistas de este ciclo y a seguir visitando el blog didáctico para conocer más y nuevas cosas sobre la tuba del bombardino. Nos vemos pues.